Avanzamos con esta última parte del webinar, quizá la más interesante y a la vez la más compleja de abordar, os lo tengo que decir, porque la imagen poética, como ya he sugerido anteriormente, es algo que, igual que la poesía, ¿no? De algún modo se escapa de la definición. Es difícil abarcar o definir con palabras aquello que es la imagen poética, pero vamos a ver, o vamos a tratar por lo menos de ahondar en lo que es y en cómo podemos emplear este recurso. La imagen poética tiene mucho que ver con la metáfora. Voy a ponerme aquí en grande. En algún momento es posible que se corte esa cámara. Para cuando eso ocurra, no os preocupéis, porque tengo otra. Mientras tanto, sigo. Decía que la imagen poética tiene mucho que ver con la metáfora. En ambos casos se ponen en común dos, se crea un vínculo entre dos cosas que a priori pues no deberían estar juntas. En el caso de la metáfora quizá un poco más, porque se establece una similitud entre ambos elementos, pero en todo caso ponen en común dos cosas, tanto la imagen como la metáfora. Pero en el caso de la metáfora, como he dicho anteriormente, se establece una relación de semejanza, una similitud, mientras que en la imagen poética eso no sucede. La imagen poética vincula dos realidades que de hecho pueden estar muy alejadas, pueden no tener nada que ver entre ellas, y esa unión genera una imagen nueva, ¿no? Que nos va a ayudar a ahondar en algo que queremos expresar y que nos va en definitiva, a sumergir en un mundo en el que, de nuevo, las cosas no son lo que parecen, pero mediante esas imágenes poéticas vamos a poder profundizar más en algo en lo que antes no podíamos entrar, ¿no? Porque se escapaba del lenguaje. Insisto en imágenes poéticas porque no es lo mismo una imagen poética que una imagen. La imagen, que etimológicamente hace referencia al retrato, a la mímesis, a la copia, está presente en todo, ¿no? De hecho, podríamos decir que el lenguaje es imagen, ¿no? Cuando yo leo la palabra elefante, automáticamente visualizo un elefante, ¿no? Ese signo elefante me remite a la imagen elefante, pero eso no tiene nada de poético, es una imagen puramente descriptiva, ¿no? Sin embargo, cuando uno dos elementos y creo una imagen nueva que nos remite a algo que no existe, que solo existe dentro de ese universo del poema y de la cosmovisión de un autor, ahí de repente estoy ante algo que sí está dentro de lo poético, ¿no? Porque de alguna manera, como decía, ¿no? El lenguaje en ese caso no describe de forma clara, sino que sugiere algo a lo que el lector le va a tener que dar sentido sí o sí, porque el sentido no viene dado, ¿no? Y lo vamos a ver claro, yo creo, en este ejemplo, y voy a poner aquí la diapositiva. Bueno, aquí tenemos la frase que ya he comentado antes de Federico García Lorca, que decía: la poesía es la unión de dos palabras que nunca deberían estar juntas y forman algo así como un misterio, ¿no? Y como ejemplo de esto que decía anteriormente tenemos este famoso cuadro de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, en el que se ve claro, ¿no? Que la imagen alude a una realidad, pero que no tiene por qué existir, ¿no? La imagen poética tiene más que ver con mi interior que con la realidad, ¿sí? Con una forma de sentir las cosas o de ver las cosas o de experimentar las cosas que con las cosas en sí mismas, ¿no? De alguna manera, cuando utilizo una imagen poética para expresar algo, estoy queriendo decir que ese algo no es expresable, ¿no? Y que solo se puede expresar mediante esta imagen, ¿no? Que esta imagen es lo único que da cuenta fiel y exacta de aquello que yo estoy experimentando. Pero en definitiva, y aquí es donde quiero insistir, la imagen poética sirve de alguna manera para dar a ver mi mundo interior, ¿no? Como hacían muy a menudo
los poetas, los pintores, bueno, y los poetas también surrealistas, ¿no? Que lo hacían en concreto con el mundo de lo onírico, del sueño, ¿no? Esta imagen de Salvador Dalí, este cuadro, se ha dicho muchas veces que podía representar de alguna manera el miedo a la muerte de Salvador Dalí, pero en definitiva es la imagen que representa algo íntimo, algo interior, ¿no? La imagen poética no representa las cosas que representa, sino que representa o da a ver mediante una imagen, da forma mediante una imagen a algo que es interior. La diapositiva que quería mostrar era esta. Listo. Era esta, que tiene una frase famosa que se ha utilizado mucho para describir lo que es el arte y también lo que es la imagen poética de Lautréamont, que dice que el arte es como el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección, ¿no? En esta frase creo que se ve claro cómo esa unión de elementos que a priori nunca deberían estar juntos y entre los que parece que no existe ninguna relación, de repente generan una asociación que produce un extrañamiento, ¿no? ¿Qué relación tiene la máquina de coser con el paraguas y con una mesa de disección? Aparentemente ninguna. Si nos ponemos a indagar y a buscar, quizá encontremos algo, y ahí está precisamente lo interesante, ¿no? Que no es del todo incomprensible o no es del todo indescodificable aquello que nos transmite esa frase, pero de alguna manera tenemos que ir a buscar el sentido, ¿no? Y el sentido no es uno solo, son muchos, ¿no? Seguramente si cada uno de nosotros dijera qué significa para él o para ella esta frase, tendríamos una visión por persona prácticamente, ¿no? En este sentido, hay una cosa que es muy interesante tener en cuenta, creo yo, o muy importante tener en cuenta cuando tratamos de transmitir mediante el uso de imágenes poéticas, ¿no? Pierre Verdi lo dice en esta frase que transcribo porque creo que da en el clavo, ¿no? Señala algo que es quizás la clave de todo esto, cuando dice que la imagen poética es una creación del espíritu y que no puede nacer de una comparación, sino del vínculo entre dos realidades más o menos distantes, ¿no? Aquí alude a lo que ya comentábamos antes, ¿no? Al hecho de que, al contrario de lo que ocurre en la metáfora, la imagen poética pone en relación dos realidades, vincula dos realidades más o menos distantes, pero no mediante la comparación, sino simplemente mediante la unión, mediante la presentación de forma contigua, una al lado de la otra, de esas dos realidades. Y dice más adelante, y aquí es donde creo que nos da una clave: cuanto más lejana y justa sea la relación entre esas dos realidades vinculadas, más fuerte será la imagen, tendrá un mayor poder emotivo y una mayor realidad poética, ¿no? Y fijaos en esa expresión que utiliza, que creo que es absolutamente exacta, quirúrgica casi en lo que quiere decir, cuando dice que tiene que ser lejana y justa la relación entre esas dos realidades vinculadas, ¿no? Esa idea de que las dos realidades que vamos a vincular sean lo suficientemente lejanas como para sorprender a nuestro lector, pero a la vez lo suficientemente justa como para que no sea totalmente incomprensible, y aquí volvemos a esa idea, a esa tensión constante entre ser entendidos y ser poéticos, por resumirlo mucho, es clave, ¿no? El equilibrio entre esos dos polos va a ser lo que haga que una imagen funcione o no funcione. Veo por aquí algunos comentarios. La loca Samurai nos habla del taller de décimas. Maravilla, me encanta que te esté gustando. Ojalá me mandes algún día de estos para poder leerte. Ileana nos comenta: sin tener una musa no podemos escribir. Es una idea discutible. No sé si estaría del todo de acuerdo con eso. Es evidente que hace falta algo que no sabemos muy bien
lo que es, no sabemos si son las musas, algunos hablan de los dioses, de inspiración, pero yo creo que hay mucho de trabajo también en la escritura. Yo creo firmemente, y aquí ya sí que tenemos que pasar a la opción B con la cámara, perdonad un segundito. Decía que si no existe esa parte de trabajo, creo que la inspiración no basta, ¿no? Es aquello que se suele decir, ¿no? De que la inspiración te pille trabajando. Bien, vamos a ver esto que estábamos comentando mediante dos ejemplos y ya con esto prácticamente estamos en el final. Y vamos a verlo con este poema de Emily Dickinson, breve, traducido por Mariano Peirú, que dice lo siguiente: el agua se aprende con la sed, la tierra con los océanos cruzados, el éxtasis con el sufrimiento, la paz con el relato de las batallas, el amor con el recuerdo de los que se han ido, los pájaros con la nieve. Y fijaos cómo en este poema Emily Dickinson establece una serie de relaciones entre varios elementos, ¿no? Dice que el agua se aprende con la sed, la tierra con los océanos cruzados, el éxtasis con el sufrimiento, y en todas esas asociaciones entre el agua y la sed, la tierra y los océanos, el éxtasis y el sufrimiento, a priori se puede ver una relación clara, ¿no? Digamos que ahí no estamos tanto dentro del terreno de la imagen poética en la medida en que es bastante evidente la relación que hay entre el agua y la sed, la tierra y los océanos, el éxtasis y el sufrimiento, la paz y las batallas, etc. Pero fijaos en ese último verso, ¿no? En el que de repente aparece o nos dice que los pájaros se aprenden con la nieve, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué los pájaros se aprenden con la nieve? Creo que este es un ejemplo clarísimo de cómo, de esa relación lejana y justa de la que hablaba Reverdy, ¿no? La relación entre los pájaros y la nieve, desde luego, no queda clara. Es algo que podemos intuir, podemos intentar lanzar alguna especie de hipótesis. Podemos pensar, por ejemplo, que los pájaros se aprenden con la nieve porque los pájaros emigran cuando hace frío. Podemos pensar que se aprenden con la nieve por las huellas que dejan los pájaros cuando caminan sobre la nieve, pero desde luego lo interesante, como decía antes, es que esta imagen abre los sentidos del poema y da lugar a conjeturas únicamente, no a un sentido claro, sino más bien a hipótesis, a posibles interpretaciones que cada uno de nosotros hará según su criterio y según incluso el momento vital o el estado anímico en el que se encuentre en cada momento, ¿no? Eso también incide muchas veces en cómo interpretamos un poema. Pero lo interesante, como decía, es que esa relación creo que diría yo que es lejana y justa, ¿no? Como decía Reverdy, en el sentido de que los dos elementos, los pájaros y la nieve, son lo suficientemente lejanos como para sorprender, pero a la vez permiten interpretarlos, ¿no? No es algo totalmente extraño, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver un último ejemplo de Pablo Picasso, que por si alguien no lo sabía, tuvo sus pinitos en la poesía, una poesía muy surrealista, en la que, como todo lo que hacían los surrealistas, pues hay multitud de asociaciones que uno no acaba de poder comprender del todo, y tenemos la sensación de entrar en un mundo, en el mundo de los sueños, en definitiva, que es el que exploraron los poetas surrealistas y los pintores también. Pero desde luego de este tipo de poesía que yo os confieso que no soy un gran lector de poesía surrealista, precisamente porque a veces me falta un poco el sentido en estos poemas, pero sí reconozco que siempre que he leído algún poema surrealista, o casi siempre, he encontrado algo en la forma de asociar ideas que me resulta maravilloso, ¿no? Que me resulta siempre muy llamativo. Y este poema de Picasso tiene algo de eso. Dice Pablo Picasso:
Poca vergüenza tiene el cristal al que hacen correr la voz mentirosa de la liebre. Si su capa no flota atada al palo roto de su barca, que ni el carajo de su cresta podrá ya nunca más reírse de la cuerda que cuelga del farol. Si no fuera el azar el que manda, y la forma arbitraria de la sombra afilada por la seda de su beso el estribo, y aún así y todo, y a pesar de que ahora encerrado ya está entre los cuatro muros del grano de la uva. Sus ganas de cantarse al compás de la gota de la luz de la cazuela, que se está todo el día de rodillas y delante del trapo tan sucio que gotea. El amor, sentado en un rincón de la cocina, se entretiene cortándose las uñas. Este poema, que como veis utiliza muchísimo también la sintaxis, es algo también muy habitual en la escritura automática que practicaban los surrealistas. De repente la sintaxis se rompe, se deshace, y las palabras brotan de una manera muchas veces sin sentido, ¿no? o sin ese camino prefijado que establece la sintaxis, pero me interesa especialmente, por centrarme en una, podríamos analizar más imágenes del poema, como por ejemplo los cuatro muros del grano de la uva, que creo que es muy sugerente, pero me interesa muchísimo esa imagen final que creo que no puede dejar indiferente a nadie, ¿no? Cuando dice: el amor, sentado en un rincón de la cocina, se entretiene cortándose las uñas, ¿no? El amor, esta imagen que además es una personificación, ¿no? El amor de repente toma una forma humana, pero no toma una forma humana que podríamos esperar, ¿no? Podríamos imaginar al amor, qué sé yo, vomitando mariposas, o vomitando arcoíris, ¿no? Como se suele decir en la expresión, pero no, el amor, está sentado en un rincón de la cocina y se entretiene cortándose las uñas. Es algo totalmente inesperado del amor, ¿no? Y esto es lo que hace que esa imagen tenga esa potencia y genere ese extrañamiento del que hablábamos anteriormente. Hemos llegado al final. Como veis, no es algo que podamos sistematizar tanto mediante ejercicios, aunque sí podemos quedarnos con esa idea de unir dos elementos que a priori no deberían estar juntos para generar imágenes nuevas, ¿no? En el curso, si alguien se anima, en el curso Imaginarte, de imagen poética y metáfora, hay algunos ejercicios que propongo para intentar adentrarse en estos. Algunos ya los hicimos, de hecho, en el taller que hicimos hace 2 meses, y por eso no lo he repetido, porque ya lo hicimos. ¿Recordáis aquel que consistía en unir un elemento, un sustantivo material y uno inmaterial mediante la palabra de, y decir, por ejemplo, un silencio de lluvia o una nostalgia de barco o cosas así? Pero esa idea, en definitiva, de unir elementos que no deberían estar juntos va a ser, creo yo, lo que creo que os deberíais llevar puesto con esta parte del taller sobre la imagen poética, y que espero que os sirva para vuestros futuros poemas. Pero un momentito, porque no quería terminar sin hacer referencia a una frase de Magritte, otro pintor surrealista que seguramente todos conocéis, que tiene este cuadro maravilloso cuyo título es todavía más maravilloso, porque pinta lo que parece un hombre con una jaula en lugar del torso, y lo llama el terapeuta. Es algo que inevitablemente creo que produce una risa y, una vez más, un extrañamiento, ¿no? ¿Por qué el terapeuta es representado así? Es algo que os dejo a vuestra interpretación. Voy a leer esta frase porque creo que es una de las cosas con las que también nos deberíamos quedar, ¿no? He hablado mucho de que la poesía no es para entenderla, de que el sentido en el poema no es uno, sino que son muchos, y de que la poesía, como decía antes, ¿no? Como decía Macleish, no tiene que significar, sino que tiene que ser, ¿no? Tiene que existir, tiene que tener una existencia propia y existir en nosotros como lectores también. Y Magritte, a este respecto, decía: la gente que busca significados simbólicos no capta la poesía
y el misterio inherentes a la imagen. Sin duda perciben este misterio, pero quieren liberarse de él. Tienen miedo. Al preguntar qué significa esto, expresan el deseo de que todo sea comprensible. ¿Sí? Hasta aquí este webinar. Quería cerrar con esta idea que me parece clave en la escritura de cualquier poema y en la lectura, sobre todo en la lectura, de hecho, y es precisamente esa, ¿no? Que no hay que entenderlo todo, la poesía se escapa de alguna manera del sentido. ¿Y cómo vamos a poder entender la poesía si precisamente lo que nos ha llevado a la poesía es que hay algo que no entendemos, ¿no? Familia, muchísimas gracias por aguantarme. Hasta aquí el taller de hoy. Una vez más quedáis invitadísimos, invitadísimas a cualquiera de los cursos grabados, en los que además sabéis que podemos compartir a través del foro y a través de ese taller en vivo al cual estáis invitados todos los que os apuntáis a los cursos grabados. También podéis apuntaros al taller de autopoesía, que aunque arrancó hace ya 2 semanas, este miércoles que viene tenemos la clase siguiente y se organiza en sesiones individuales, de manera que se puede asistir en cualquier momento. Y hasta aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Patricia, querida, un abrazo. María Jesús, Olga, todos y todas. Y seguimos en contacto. Un abrazote.